Gracias por conectarse con Plataforma de TVX. Saludos a Olivia Enríquez, a Carlos Villalobos, a Jorge Flores, a Raúl Alfredo Salamanca, a Rodrigo Rivera, a Alex Merino y a todos ustedes que se conectan todos los días con Plataforma de TVX. Como todos los miércoles, soy Carmen Rodríguez desde Washington, D.C. Y el tema del que hoy quiero hablarles es la corrupción. Los salvadoreños estamos cansados de los políticos corruptos, de los mismos de siempre que se lucraron con el dinero del pueblo, que robaron y que desviaron el dinero del Estado a sus cuentas personales. Esto quedó demostrado en los resultados de las últimas dos elecciones, la presidencial y la última elección para diputados de febrero pasado. En los últimos 30 años hemos visto desfilar a muchos políticos, funcionarios públicos, alcaldes, diputados de todos los partidos, de Arena, del Frente, del PCN, de Gana, a empleados de instituciones del gobierno señalados, acusados y condenados por corrupción. Desde que tengo memoria, he escuchado que se acusa y se condena a directores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de ANDA, de FinCepro, a ministros de las carteras del Estado. Muchos fueron condenados por corrupción y otros continúan huyendo del país porque no quieren enfrentar la justicia. La lista es larga y el problema persiste. La corrupción, al igual que la falta de acceso a la educación, son dos de los grandes problemas históricos de nuestro país que afecta a los más pobres de nuestra sociedad y que ha provocado en los últimos 30 años que miles de salvadoreños busquen una mejor vida en otros países. Hablamos sobre corrupción todos los días. Vemos en las noticias casos de corrupción. Escuchamos en la radio sobre casos de corrupción. En las últimas semanas hemos repetido la palabra corrupción muchas veces. Pero, ¿en realidad sabemos qué es la corrupción? La corrupción representa un riesgo material cuando una entidad, ya sea de gobierno o privada, se convierte en una fuente de actos de corrupción. La corrupción representa también un riesgo económico cuando la entidad, el Estado o la sociedad pierden dinero o su economía se ve afectada. La corrupción representa además un riesgo operacional cuando las instituciones del Estado alteran procesos, procedimientos y reglas para permitir que haya actos de corrupción. La corrupción representa un riesgo social cuando no hay inversión social, cuando no hay inversión en programas de beneficio para la población más vulnerable o cuando no hay inversión en educación para mantener a los ciudadanos en la ignorancia. La corrupción también representa un riesgo reputacional cuando todos otros países hablan de la fama corrupta que tiene un país o de la fama corrupta que tiene un funcionario público a nivel internacional. Eso no solo daña la imagen, daña también las relaciones diplomáticas con otros países. Por ejemplo, la lista de funcionarios corruptos que publica Estados Unidos, en las que se nombra a altos funcionarios de gobierno de El Salvador, de Honduras y de Guatemala como corruptos o como partícipes de la corrupción, es un ejemplo del riesgo reputacional. La corrupción representa también un riesgo de contagio, porque involucra a otros y cuando se caen ideas de como aquellos ya robaron, hay que darles la oportunidad a estos que roben o estos no van a robar tanto como los otros, estamos permitiendo la corrupción. Un riesgo legal también representa la corrupción cuando los funcionarios son acusados, condenados y sancionados. Aquí aplica el mismo ejemplo de lo que hace Estados Unidos con la cancelación de las visas a funcionarios corruptos que son incluidos en las listas, o que toma otras acciones financieras internacionales que ejecuta el Departamento de Estado. Las preguntas que son necesarias hacernos a la hora de hablar de corrupción son sobre ¿qué sabemos de la corrupción? ¿Sabemos qué es corrupción? ¿Sabemos que corrupción no es solo robar dinero del Estado o desviarlo a cuentas personales? ¿Sabemos que corrupción es mentir, es esconder información, es proteger a otros corruptos? ¿Sabemos que cuando el gobierno o cuando instituciones de gobierno contrata a familiares de funcionarios públicos es corrupción? Y no importa aquí que nos digan que esta gente trabaja por amor al pueblo o que no recibe un salario. Eso es corrupción. Sabemos que corrupción son todas esas acciones que alteran el orden, que son turbias, que se hacen a escondidas y que son negativas para la sociedad. El término corrupción tiene dos grandes significados.
El primero lo usamos para hablar sobre la pudrición de algo y el segundo lo utilizamos para hablar sobre las relaciones de poder y el abuso de estas relaciones de poder que se dan en el ámbito político o empresarial. En el ámbito penal, por ejemplo, hay un delito que se conoce como corrupción de menores, que se refiere al abuso de la situación de poder de un adulto sobre un menor que, valiéndose de esa situación de poder, porque el menor es inocente, está indefenso y no tiene uso de su conciencia, somete a ese menor, que es la víctima, para que realice actos que el menor no quiere realizar. Ese abuso perturba psicológicamente al menor, que es la víctima, lo corrompe, daña su personalidad y su vida para siempre. Ese daño es irreparable. Ahora, en el ámbito político, la corrupción son todos esos actos que cometen las personas que ocupan cargos públicos, que valiéndose de esos cargos públicos de poder, sacan provecho, casi siempre económico, para ellos mismos o para un grupo determinado de personas, que no son los ciudadanos, que no es usted, que no somos nosotros. El fin de la política es el bien común. La corrupción vulnera ese bien común y permite que los que se valen de sus cargos públicos persigan sus propios intereses y no los intereses del pueblo o los intereses de los ciudadanos. Este abuso de poder, que es corrupción, causa daños casi irreversibles o difíciles de reparar en las sociedades. Un buen ejemplo de esto es la falta de acceso a la educación debido a la corrupción o la casi nula inversión en la educación de los salvadoreños. Pero, ¿qué otros actos de corrupción conocemos o qué otros actos consideramos como corrupción? Obligar o persuadir a una persona o a otras personas desde un cargo de poder, desde un puesto de gobierno, desde una alcaldía para realizar acciones que van más allá de la función, como por ejemplo lo que hizo la ex primera dama Ana Ligia de Saca, de prestarse a recibir dinero del Estado para moverlo a sus cuentas personales, es corrupción. Obligar a empleados de gobierno a desviar dinero o a firmar o alterar documentos es corrupción. La falsificación o las mentiras en adjudicaciones, licitaciones o contrataciones públicas, como la compra de maíz en Sinaloa, México, que hizo el exministro Anlíquer durante la pandemia, Pablo Anlíquer, en la que pagó más del precio real por el maíz sin rendir cuentas, es corrupción. El tráfico de influencias para favorecer amistades o familiares, como lo que ha hecho el diputado Guillermo Gallegos desde hace años para favorecer a las ONGs de su esposa y para contratar a familiares de él y de su esposa en la Asamblea Legislativa, es corrupción. El uso ilegal de bienes del Estado o el uso de esos bienes con intenciones personales o para beneficio personal, como el uso de fondos de la cooperación de Taiwán que eran parte para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001, por los que fue acusado el expresidente Francisco Flores, que fueron a parar a las arcas del Partido Arena, es corrupción. La falta de ética a la hora de aprobar leyes sin criterio que van a afectar a todo el país, especialmente a los más pobres. Aprobar una ley del Bitcoin, por ejemplo, sin haber escuchado a expertos en el tema y sin haber escuchado a la población para favorecer la imagen del presidente, es corrupción. Sobornar a otros políticos, funcionarios, periodistas, empresarios, es corrupción. Y sobornar no es solo darle dinero del Estado a estas personas para conseguir un favor. Sobornar también es prestarles sus aviones privados para que estos funcionarios viajen a donde ellos quieran, regalarles bienes, casas, terrenos, para después pedir favores o hacer cumplir favores. Eso también es corrupción. Negociar con pandillas, con narcotraficantes, como lo han hecho y lo siguen haciendo muchos políticos en nuestro país, es corrupción. Y es peor cuando se niegan ante las cámaras y dicen que esto nunca ha existido. Ocultar la información de las compras públicas, del gasto público, es corrupción. Esconder información para que ni los periodistas, ni los ciudadanos, ni ninguna otra persona tenga acceso a ella, es corrupción.
Manipular la información y manipular las leyes para obtener un beneficio personal o para perpetuarse en el poder es corrupción. Ayudar a funcionarios públicos, al presidente, a su círculo cercano, a sus hermanos para que obtengan lo que quieren para ellos mismos o para quedar como el número uno en todo, es corrupción. Aprobar leyes en madrugones, especialmente las leyes que van a afectar la vida y la economía de los ciudadanos, sin consultar, sin informar a la población, también es corrupción. Una vez empezamos a identificar y a saber con más claridad qué es corrupción, podemos hablar de soluciones y de lo que los ciudadanos debemos hacer para combatir la corrupción. La corrupción también sucede en los ambientes laborales, en los ambientes familiares. Podemos sin duda pensar en un par de situaciones o ejemplos de actos de corrupción que han sucedido en nuestras familias. No es difícil. Por eso, el primer paso y el paso más importante es el que debemos de dar los ciudadanos. A medida que en nuestros círculos familiares, laborales o de amistades no permitimos la corrupción, vamos a estar más conscientes para no aceptar la corrupción como algo normal o como algo que debe ser aceptado y permitido. Una vez los ciudadanos reconocemos e identificamos actos de corrupción, nos corresponde a nosotros ser los entes de cambio. Resolver el problema de la corrupción en nuestro país no es responsabilidad de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de la Unión Europea, ni de la comunidad internacional. Es responsabilidad en primera instancia de nosotros, los ciudadanos. En el caso de El Salvador, es responsabilidad de los salvadoreños. Otros países pueden apoyar a construir y a ejecutar soluciones, pero la primera gran responsabilidad es de los ciudadanos, es de los salvadoreños. Aunque suene aburrido, repetitivo, permitir la corrupción entre los políticos que usted apoya es corrupción. Mantener la mentalidad de que estos van a robar menos porque tienen más dinero o de que estos no han robado todavía, hay que darles la oportunidad, es proteger y permitir que siga ocurriendo la corrupción. Estas ideas solo refuerzan la impunidad y la corrupción. Los ciudadanos empezamos a combatir la corrupción cuando exigimos que se cumplan y que se respeten nuestros derechos. Cuando decimos no rotundamente a la corrupción, venga de donde venga. Es decir, cuando cambiamos esa mentalidad de que aquellos robaron y estos no han robado, o hay que darle chance a estos, empezamos a combatir la corrupción. También combatimos la corrupción cuando la denunciamos y cuando nos organizamos para exigir que se respeten nuestros derechos y para denunciar la corrupción. Recordemos que a los que más les conviene que el pueblo no se organice y que los salvadoreños estén en pugnas odiándose unos a otros, es a los políticos corruptos. Mientras los salvadoreños se enfocan en atacar a los periodistas, en atacar a los que piensan diferentes, a los que exigen cuentas, transparencia e información, los que están en el poder, los políticos corruptos, pueden mantener la corrupción porque los ciudadanos no están pendientes de lo que ellos están haciendo. En 2015, los guatemaltecos dieron un gran ejemplo a Centroamérica. Cuando se supo del caso de La Línea, el mayor caso de corrupción en Guatemala, que involucró a la vicepresidenta Roxana Valdetti, a varios funcionarios del gobierno, a varios funcionarios de aduanas y al mismo presidente Otto Pérez Molina, la presión de los guatemaltecos que protestaron por 17 sábados consecutivos, y que se apostaron frente al Congreso, provocó que el presidente dejara su cargo. Por eso, a los políticos no les conviene que estemos unidos, y menos a los políticos corruptos que continúan perpetuando la corrupción y la impunidad. A esos políticos no les conviene que los salvadoreños estén unidos porque una sociedad unida es capaz de hacer que cualquier funcionario público corrupto deje su cargo cuando ha cometido actos de corrupción. La participación de los ciudadanos en todo lo que pasa en el país, en nuestro país, no solo ayuda a combatir la corrupción, ayuda a construir la democracia. La participación de los ciudadanos en procesos, en toma de decisiones, en lo que está pasando en el gobierno, ayuda a mantener un rumbo de armonía y de desarrollo en el país. Mientras los ciudadanos están odiándose e insultándose unos a otros, animados por quienes están en el poder, por quienes les conviene que estemos en pleito,
No podemos hablar de democracia. La primera responsabilidad en la construcción de la democracia y en el combate a la corrupción es de los ciudadanos, es nuestra. Los ciudadanos deben tener voz y participación. Si no, no hay democracia. Si solo el presidente decide o si solo sus diputados deciden, no hay democracia. Si solo un grupo decide por un país de más de 6 millones de personas, no se puede asegurar que el pueblo es el que ha tomado las decisiones. Dejar que un pequeño grupo de wannabes que está ahora en la Asamblea Legislativa decida por nosotros es más de lo mismo. Es más de lo que El Salvador ha tenido en los últimos 30 años. Es más de lo que estamos cansados. Que tengan todos muy buenas noches.